Muy buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches para todos los que están ahí conectaditos. Buenas noches, muy buenas noches. Buenas noches para todos los que están ahí conectados. Buenas noches. Buenas noches. Compartan el link, bendigan a otros. Entran en este tiempo poderoso donde el Señor nos va a ministrar en esta noche. Muy buenas noches para todos. El Señor los continúe bendiciendo. Como siempre, mis queridos hermanos, es un placer poder estar con ustedes en esta noche para soltar, enseñar y predicar una palabra que el Espíritu de Dios ha colocado en nuestro espíritu para ministrarla. Amén. Así que, como siempre, compartan el link y bendigan a otros para que otros puedan ser alcanzados con esta palabra de bendición. Amén. Así que quiero saludarlos a todos los que están ahí, a todos los que están ahí conectados, a todos los que se han tomado este tiempo para escuchar una palabra del Señor en esta noche. Amén. Así que quiero bendecirlos a todos los que están ahí conectados, que sea el Señor obrando en esta noche. Compartan el link, bendigan a otros en esta noche. Quiero saludarlos a todos ustedes en los diferentes países donde nos estén viendo. Quiero bendecir a los hermanos en Bolivia, quiero bendecir a los hermanos en Estados Unidos, en la Florida, en Miami y donde quiera que se encuentren, en Argentina, bueno, en Buenos Aires, donde quiera que se encuentren, Venezuela, Chile, donde quiera que se encuentren, Costa Rica, el Señor los continúe bendiciendo. Quiero saludar a los hermanos allí en Santa Cruz, Bolivia, a todos los que están ahí conectados en esta noche. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Entonces vamos a orar para empezar este tiempo y que sea el Espíritu Santo de Dios ministrándonos, trayéndonos revelación en esta noche para que podamos entender su palabra, para que podamos ser ministrados en su palabra. Amén. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la revelación de tu Santo Espíritu venga a todo nuestro ser, Señor. Y que esta palabra, Señor, sea una palabra de rompimiento, Señor. Que sea una palabra para ministrar, Señor, liberación, Señor. Por el poder de tu sangre y por el poder de tu palabra y con la revelación de tu Santo Espíritu, yo declaro esta palabra, Señor. Yo decreto y profetizo esta palabra y predico esta palabra en tu nombre, Señor Jesucristo. Con la voluntad tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendigo este tiempo, Señor. Bendigo, Señor, esta transmisión, Señor, y declaro una activación angelical, Padre Santo. Declaro un mover sobrenatural, Padre Santo, en este tiempo para todos los que están allí conectados, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que los bendigo. ¿Cuántos están ahí conectaditos? El Señor los continúe bendiciendo. Compartan el link, dejen que otros puedan ser bendecidos. Entonces este tiempo es un tiempo donde el Señor nos permite que podamos experimentar su palabra. Amén. Así que compartan el link. El título de esta noche, de esta asamblea, de esta prédica, es No te dejes vencer por la amargura. No te dejes vencer por la amargura. Amén. Así que ese es el título de la asamblea de esta noche, de esta prédica, No te dejes vencer por la amargura. Entonces, mis hermanos, existe un espíritu destructor que se reproduce y crece porque el ser humano lo permite al establecerlo en su alma. Este espíritu es la amargura que crece muy agazapadamente en el corazón espiritual del ser humano. Por eso es que la mayoría de las veces no se puede detectar a tiempo. ¿Por qué? Porque está agazapado, está escondido. Amén. Entonces, mis hermanos, mis queridos hermanos, como está agazapado, como está escondido, agazapado, escondido, la mayoría de las veces no se ve hasta que ya ha minado y hecho mucho daño en la vida del creyente.
pero no solo afecta la vida del creyente, sino que también afecta las relaciones dentro del núcleo familiar. Amén. Entonces, la palabra amargura viene de una palabra que significa punzar. Yo he enseñado esto otras veces, significa punzar. Entonces, poniéndolo en la revelación, punzada es dañar, o punzar es lo mismo que punzada, es dañar o romper algo, perforar algo, perforar algo. En este caso, perfora el corazón espiritual de la persona, y esto es bien fuerte a nivel del espíritu. Amén. Porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta de este espíritu de amargura porque está agazapado, porque está escondido, porque está esperando ser manifestado. Amén. Entonces, ¿por qué la amargura va a punzar? Porque la amargura va a punzar, la amargura va a perforar hasta lo más profundo del corazón del creyente. Ese es el trabajo del espíritu de la amargura. Pero esto no se produce automáticamente, hermano. Esto no es algo que se produzca automáticamente. Y este espíritu no viene de la nada. Por ejemplo, cuando alguien nos ofende, la amargura no viene solamente de ahí, de la ofensa. No viene solamente de ahí, de la ofensa. La amargura comienza a tener un crecimiento, hermano. Escúcheme con atención. La amargura, ¿qué pasa? La amargura comienza a tener un crecimiento. ¿A tener qué? Un crecimiento en la persona, dependiendo de cómo esa persona esté reaccionando a la ofensa. Amén. Dependiendo de cómo esa persona esté reaccionando a la ofensa. Entonces, si la persona que ha sido ofendida no arregla la situación con Dios, la amargura lo llevará a estar en un estado de pensamientos donde va a imaginar más ofensas, donde va a imaginar más ofensas. Amén. Por eso no me voy a tomar mucho tiempo en soltar esta palabra, pero necesitamos entender esto. Muchas veces el Señor me ha puesto esto en mi espíritu. Hay personas que trabajan en la obra del Señor, pero lo trabajan desde un espíritu de amargura. Amén. Entonces, vuelvo y lo repito, si la persona que ha sido ofendida no arregla la situación con Dios, la amargura que va a hacer lo va a llevar a estar en un estado de pensamientos donde va a imaginar más ofensas. Y la persona, al estar siempre pensando en esas ofensas, va a venir un espíritu llamado autocompasión. Entonces, el espíritu de autocompasión va a traer un espíritu de enojo. ¿Y qué pasa? El espíritu de enojo va a traer un espíritu de resentimiento. Y el espíritu de resentimiento va a traer un espíritu de rencor. El espíritu de rencor va a traer un espíritu de venganza. El espíritu de venganza va a traer un espíritu de envidia. Y el espíritu de envidia va a traer un espíritu de calumnia. Y el resultado va a ser que la persona va a justificar, escúcheme con atención, va a justificar, esa persona va a comenzar a justificar sus acciones en contra de la otra persona. Esa persona va a justificar sus acciones en contra de la otra persona. Amén. Por eso yo le digo en esta noche, preste la atención. No sé cuántos puedan decir amén en esta noche. La persona va a justificar. ¿Qué va a pasar? Va a justificar las acciones en contra de la otra persona. Amén. Por eso yo he llegado a la conclusión, mis queridos hermanos, sierva que está ahí, amado hermana, amada iglesia, ovejas del Señor Jesucristo, porque todos le pertenecemos al Señor. Por eso yo he llegado a esta conclusión, amados. Esta es mi conclusión, que la raíz de muchos males dentro del pueblo de Dios es la amargura. La amargura muchas veces no se reconoce. ¿Por qué? Porque está agazapada, porque está ahí escondida, porque ahí está. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, resolver una de las enfermedades espirituales más graves, como es el resentimiento, por ejemplo, resulta bastante complejo. Amén. Porque si una persona tiene una raíz de amargura, se hace daño emocional. Y esto hace que vaya adquiriendo enfermedades físicas, hermano. Imagínese.
esta cuestión de la amargura puede traer enfermedades físicas. Claro que sí. Y no solamente esto, amado hermano y hermana que me está escuchando. Su familia también resultará afectada cuando una persona está desde la plataforma de la amargura. Amén. También tener esta raíz de amargura, amados hermanos, va a hacer que esa persona cierre su corazón a la voz de Dios. Ojo con esto. ¿Esto qué pasa? Va a hacer que esa persona cierre su corazón a la voz de Dios. Y esa persona va a comenzar a darle una mala interpretación a la palabra de Dios. Y esa persona va a darle una equivocada y forzada interpretación a la palabra de Dios para justificar su posición. Amén. Ojo con eso, hermanos. Ojo con eso. Amén. Tomemos la palabra de Dios. Ahí le va a salir. Tomemos la palabra de Dios. Vayamos a Proverbios 28. Proverbios 28. Proverbios 28. 13 y 14. Tal vez de pronto está mal ahí, pero es Proverbios 28, versos 13 y 14. No se preocupe, de pronto quedó mal ejecutado ahí, pero la palabra es Proverbios 28, verso 13 y 14. Dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice también: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Imagínense, dice, mas el que no confiesa no alcanzará misericordia, pero dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. Qué tremenda palabra. Entonces, ¿para qué sirve la raíz? Por ejemplo, la raíz de un vegetal sirve ¿para qué? Para fijarlo en el suelo y para absorber el alimento. Por lo que si la amargura es la planta, se alimenta por sus raíces, que son las enemistades, los pleitos, los celos, las contiendas, las envidias, la hipocresía, la venganza, los malos pensamientos, los malos deseos y en general todas las obras de la carne. Entonces, las raíces o la raíz de amargura son como un cáncer, hermano, que trabaja poco a poco, muy silenciosamente, agazapadamente, escondidamente, muy silenciosamente, pero que de pronto se manifiesta cuando ya está muy avanzada la situación. Amén. Cuando todo ¡pum! Estalla. Cuando todo el mundo ¡pum! Estalló. Entonces, esto se genera cuando está muy avanzada. Y el Señor ponía esto en mi espíritu, amados hermanos, que hay muchas personas aún sirviendo, vuelvo y le repito lo que le acabo de decir, en la obra del Señor con raíces de amargura. Hay muchas veces que la persona tiene la intención de servir en la obra del Señor. La persona tiene las ganas de servir en la obra del Señor. Pero muy probablemente muchas personas no lo van a poder hacer con esa excelencia. ¿Por qué? Porque tienen este espíritu de raíz, este espíritu de amargura. Amén. Entonces, podemos llegar a la conclusión, amados hermanos, que la amargura es la raíz de muchos males. ¿Por qué? Porque contamina a otros. ¿Cómo, pastor? Sí, contamina a otros. Este pecado, esta situación, estas raíces, esta situación de este espíritu contamina a otros. Y por eso Hebreo nos trae revelación a nosotros en esta hora. La palabra de Dios en Hebreos 12, el verso 15 dice, mire lo que dice Hebreos 12, el capítulo 12, el verso 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado, escuche, no lo digo yo, lo está diciendo la palabra, lo está diciendo Dios. Dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los estorbe o los trastorne a ustedes y envenene a muchos.
la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Dice la escritura, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura. El espíritu de amargura es un espíritu que envenena. Y todos sabemos que lo que es venenoso produce muerte. Entonces, ¿qué pasa con el espíritu o con esta raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a las personas y envenena a muchos, dice la escritura? Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de que la raíz de la amargura es un pecado muy contagioso. Y si no lo detectamos o no la detectamos, puede llegar a contaminar a toda una familia, a toda una congregación. También me he dado cuenta que la amargura, mis amados, hace que la persona pierda los propósitos de Dios para su vida. La amargura hace que esa persona entre a perder los propósitos de Dios para su vida. Ojo con eso, mis amados. Ojo con eso, amén. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo digo amén. Escuchen esto. Nosotros nos sentimos culpables cuando cometemos un pecado, pero no nos sentimos culpables del pecado por habernos amargado cuando alguien peca contra nosotros. Pues la percepción de ser víctima tapa cualquier sentimiento de culpa. Tapa cualquier sentimiento de culpa. Amén. Entonces, este pecado de amargura es muy fácil de justificar. Este pecado de amargura es muy fácil de justificar. Por otra parte, casi nadie nos ayuda a quitar la amargura de nuestra vida, sino que los amigos o las personas más allegadas nos pueden estar diciendo, tienes derecho a sentirte de la manera que te estás sintiendo. ¿Por qué? Porque tú estás sintiendo porque esa persona te dañó. Mira lo que te ha hecho esa persona. Tú tienes la razón de lo que estás haciendo y tienes la razón de cómo te estás sintiendo. Ese es el consejo de muchas personas. Amén. Y cuando una persona, mi amado hermano y hermana, sierva y siervo que está ahí, cuando una persona que tiene una raíz de amargura se rodea de personas que le dan estos consejos, lo que va a pasar es que esa persona se va a convencer más de que está actuando correctamente. Pero ¿qué pasa cuando alguien le dice a esa persona, estás amargado y eso es pecado contra Dios y debes arrepentirte? Da la impresión, mis amados hermanos, de que ese consejo le falta compasión. Da la impresión que le falta empatía a esa persona que le dice eso a la otra. Pero ¿cómo le va a decir eso? Pensamos, ¿cierto? ¿Cómo le va a decir que la amargura es pecado contra Dios y debe arrepentirse? Pero en verdad, mi amado hermano, le está dando el mejor consejo que le puede dar esa persona. Amén. Por eso vuelvo y lo repito. Tú no necesitas rodearte de las personas que siempre te dicen sí, porque también los no tienen bendición. Entonces, a través de la palabra de Dios y la revelación que ella trae a todo nuestro ser, aprendemos que la amargura se manifiesta al hablar, pues el tema de conversación es siempre las ofensas y las heridas sufridas, lo que produce deseos de venganza en contra de los causantes y responsables de la herida. Y el proceso empieza de esta manera. Se recibe una ofensa y no se perdona. Al no perdonar la ofensa, se traduce en ira. La ira produce resentimiento, el resentimiento da lugar a la amargura. Ojo con esto, mis hermanos, amén. Ojo con esto. Entonces, la manera de cómo la raíz, entonces,
La manera de cómo la raíz de amargura puede ser detectada, hermano, es por la manera en cómo habla la persona. Hay dos cosas fundamentales. La primera, ¿cómo detectamos este espíritu o esta raíz de amargura? Uno, ¿cómo puede ser detectada? Uno, es por la manera en cómo habla la persona. Dos, luego también por sus actitudes y sus acciones. Sus acciones. Amén. Hay una persona que solo con la cara está mostrando que tiene un espíritu amargado o un espíritu de amargura. Entonces sus actitudes lo lleva a tener acciones de amargura. Amén. Entonces, amada iglesia del Señor Jesucristo, si la amargura no la eliminamos, dará paso a la depresión. Por eso es que a través de la palabra de Dios aprendemos que debemos perdonar cuando hemos recibido una ofensa y no permitir que el sol se ponga sobre el enojo. Por lo tanto, la palabra de Dios dice en Efesios 4, verso 31 y el 32, dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. El 32 dice: por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesús, de Cristo Jesús. Entonces, amados, amada iglesia, ¿qué pasa? Al contaminarse con la amargura, se da lugar al adversario. Cuando una persona se contamina o le da espacio a la amargura, también le está dando lugar al adversario. Una persona que se acuesta herida, se levanta enojada. Una persona que se acuesta enojada y se levanta resentida. Una persona que se acuesta resentida, se levantará amargada. Por eso es que el apóstol Pablo nos aconseja, amados, que debemos perdonar. En 2 de Corintios capítulo 2, el verso 1 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Entonces, podemos llegar a la conclusión que la amargura puede causar problemas físicos. Claro que sí. La amargura en una persona puede hacer que esa persona no entre en la gracia de Dios, también porque es un impedimento, está amargado, no puede disfrutar a plenitud la gracia de Dios. Porque la amargura también trae ¿qué? Altivez en los ojos. ¿Qué es la altivez de los ojos? Autodependencia de uno mismo. Entonces, cuando una persona es independiente de Dios, esa persona va a vivir con los recursos propios, en su propia fuerza, y no va a poder disfrutar de los recursos que Dios le entrega con bendición. Amén. No sé si tú puedas decir en esta noche amén, pero yo digo amén a la palabra del Señor. Entonces, la palabra de Dios también nos está enseñando que la amargura hace que el creyente pierda la óptica. La amargura hace que el creyente pierda el enfoque y tome decisiones basadas en su amargura que no viene de Dios, Vuelvo a repetir esto. Escúchenme con atención. La palabra de Dios también nos está enseñando esto. ¿Que qué? Que la amargura hace que el creyente, todo cristiano, pierda la óptica. ¿Y qué pasa? La amargura hace también que ese creyente pierda el enfoque. Se pierde el enfoque. Y cuando se pierde el enfoque porque está en la amargura, esa persona, ¿qué va a hacer? Esa persona va a comenzar a tomar decisiones. ¿Pero desde qué plataforma? ¿Desde qué plataforma? Desde la amargura. Entonces esa persona va a comenzar a tomar decisiones basadas o pesadas en su amargura. Y que esa amargura no viene de Dios. Amén. Generalmente, mis amados hermanos, una persona que tiene un espíritu de amargura son personas legalistas. ¿Son personas qué? Son personas legalistas, generalmente.
generalmente, no en todos los casos, pero generalmente. No podría decir, porque entraría a generalizar, entraría en un sofisma. Pero generalmente una persona que tiene un espíritu de amargura son ese tipo de personas legalistas. De manera que la persona ve, evalúa, juzga y toma decisiones según su espíritu amargo. Y cuando vemos la vida de Job, por ejemplo, encontramos que él en su amargura culpó a Dios de favorecer a los impíos. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Dónde dice eso que Job hizo eso contra Dios? ¿Por qué dice eso, pastor? Por lo que él dice en la palabra. Tomemos la palabra de Dios. Vayamos a Job 10, el verso 3. Job 10, verso 3 dice: ¿qué ganas, dice la palabra, qué ganas con oprimirme? Le está haciendo una pregunta. Job le está preguntando a Dios, ¿qué ganas con oprimirme? Pero le hace otra pregunta, ¿por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos? Mientras miras con favor los planes de los malvados. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra. Pero también Job llegó a un punto de aborrecerse a sí mismo cuando pronunció estas palabras. ¿Dónde está, pastor? Job, capítulo 9, el verso 21. La palabra de Dios dice que Job dice esto: soy inocente, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida, dice Job. Soy inocente, dice Job, pero para mí no marca ninguna diferencia. Desprecio mi vida. Qué tremendo. Y Job llegó a dudar también de que Dios estaba cerca de él. ¿Por qué digo esto? Porque por lo que dice el verso, capítulo 10, Job 10, el verso 1 y el verso 2. Dice, mira lo que dice la palabra: hastiado, dice la palabra, hastiado estoy de mi vida. Daré rienda suelta a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Y el verso 2 dice: le diré a Dios, no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Qué tremenda palabra. No sé cuántos puedan decir amén, pero yo digo amén. Qué tremenda palabra. Lo grave es que el espíritu amargo, mi amado hermano y hermana, se disfraza, se pone una máscara, se agazapa, se esconde. El espíritu de la amargura es un oportunista, espera la oportunidad, es paciente, se agazapa y espera. Eso es lo grave. Lo grave es que este espíritu amargo se disfraza como sabiduría o como discernimiento. Santiago lo confirma al decir en Santiago 3, capítulo 3, los versos 14 y 16, leámoslos. Dice la palabra en Santiago 3, 14 al 16, dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes, y dice, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. El 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, dice la palabra. Y el 16 dice, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Toda cosa mala. Amén. Aquí Santiago, mis amados hermanos, habla de las actitudes más carnales, pero que disfrazadas de sabiduría pueden atraer a muchas personas que caen engañados por sus palabras persuasivas que emplean para dividir el cuerpo de Cristo. Amén. No es casualidad que Hebreos nos mande a mirar bien
a mirar bien, pues a veces nos detenemos en problemas por o sea, hay veces nos metemos en problemas por no mirar bien, ya que no es fácil encontrar la raíz de la amargura si se esconde detrás de una máscara. Lamentablemente hay quienes cuestionan a Dios y a su palabra, pero en su ignorancia no se dan cuenta que el resultado final es la depresión y amargura que provienen de distintas fuentes. La mala actitud y la rebelión contra Dios, que producen una distorsión de la óptica del creyente, muchas veces inconsciente, lo que hace que no se den cuenta que el origen de su amargura es su corazón cerrado contra Dios. También se origina en las ofensas no perdonadas, por lo que Santiago dice en Santiago 5, el capítulo 5, el verso 16 nos aconseja de esta manera. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. O sea, confesar las ofensas, es decir, yo confieso que me ofendiste. Confesar, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que seáis sanados. Entonces, podemos llegar a la conclusión que no arreglar las ofensas produce enfermedades. Y el dejarse contaminar por personas que están amargadas y desanimadas y desilusionadas, que casi siempre tienen resentimientos por el daño que les hicieron, pero que además no saben separar que el daño humano es diferente a que sea Dios quien lo haya hecho, lo que a su vez les causa rebelión contra Dios. Contra Dios. Entonces, amados, el Señor nos lleva a que aprendamos que la raíz de amargura es una de las causas por la que muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados del Señor. Amén. La amargura es más fuerte que la falta de perdón. La amargura es más fuerte que la falta de perdón, ya que desarrolla raíces como la ira, como el enojo, etcétera, etcétera y etcétera. Lo que la transforma en una puerta abierta para que los espíritus inmundos atormenten a las personas. Dijimos que la amargura corta las bendiciones. Por eso debemos entender que cuando estamos amargados nos estamos haciendo un gran daño y nos llevará a enfrentar problemas emocionales y sociales y hasta problemas físicos. Pero además se lo estamos haciendo a otros al no tener paz. Y cuando la amargura toma a uno en la casa, el resto llega a tener lo mismo. Entonces, hermanos, hermana, siervo, sierva que me escucha, cuando no se arranca la raíz de la amargura, esta raíz de amargura va a contaminar a toda la familia. A través de la palabra de Dios, amados, aprendemos que para sanar la amargura o para romper o desligarse o ser sano de la amargura, lo primero que el creyente debe hacer es reconocer. ¿Y qué debe hacer después de que reconoce? Confesar. Entonces, ¿qué debe hacer? Reconocer y confesar sus pecados y entregar su vida a Cristo y después darle la oportunidad a Dios de sanar sus heridas. Y por último, perdonar a quien ofendió o quien lo ofendió y olvidar las ofensas como el Señor lo hace. La palabra de Dios en Efesios 4, el verso 30 y 31 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados el día de la redención.
El 31 dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, iras, gritos, insultos, así como toda malicia. Así como toda malicia. Pero aquí viene una palabra bien poderosa, una palabra bien profética en esta noche. Una palabra muy tremendamente poderosa. Porque también la palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 15, Jeremías 15, los versos 19 al 21. La palabra de Dios dice así. Entonces dijo así el Señor. ¿Quién dijo? El Señor. Entonces dijo así el Señor. Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo preciado o lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. El 20 dice, y te pondré para este pueblo por muralla de bronce, invencible, como muralla de bronce te pondré, invencible para este pueblo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Y la palabra sigue diciendo, lucharán contra ti. ¡Wow! Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para levantarte y librarte, declara el Señor, dice la Escritura. Y el 21 dice, te libraré de la mano de los malos y te redimiré. Dice, y te redimiré de la garra de los violentos. Qué tremenda palabra de Jeremías, del profeta Jeremías. Dice, te haré mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, no tú te vuelvas hacia ellos. Y te pondré en este pueblo, en esta casa, en esta ciudad, en tu familia, te pondré por muralla de bronce invencible. Lucharán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para salvarte y para librarte. Qué tremenda palabra del Señor. Así que el Señor nos está diciendo, despójense de su amargura. Y cuando ustedes se despojen de su amargura, cuando ustedes se vuelvan, dice la palabra, yo los restauraré, vuélvanse de su amargura, dejen su amargura y yo los restauraré. Dice que cuando nosotros, esto es lo que pone el Señor en mi espíritu, cuando nosotros dejamos la amargura, nos desarraigamos de la amargura, podremos estar en la presencia de Dios. Dice, en mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, si apartamos la preciosa presencia de Dios de un espíritu de amargura, nosotros podemos ser restaurados, pero también va a ser restaurada la presencia de Dios en nuestra vida. Y cuando esto ocurra, nosotros podemos ser portavoces de su voz. Nosotros seremos ese portavoz del Señor. Amén. Y ahí es donde nosotros debemos entender que Él nos va a librar de las manos del enemigo, de la garra de los violentos. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo que si miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de eso malo que te está sucediendo, esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. Esta palabra es para alguien. No sé cuántos puedan decir amén, pero esta palabra es para alguien. El Señor aquí le está hablando a alguien. El Señor le está hablando aquí a alguien, hermano. La palabra de Dios, el Señor te está hablando, mi querido y hermana. Sí, tú que me estás conectado ahí. Es como si Dios te estuviera diciendo, si tú miras lo bueno y lo precioso que yo voy a sacar de eso malo, tú saldrás de ese dolor. Wow. Tú saldrás de ese dolor. Y aunque yo no te haya enviado este problema, dice el Señor, yo puedo hacer algo precioso de esto para tu crecimiento y convertir lo malo en una bendición. Esta palabra es para alguien. Hay alguien ahí conectado.
Hay alguien que cree que el problema que está cruzando, que el proceso, que la cosa, que lo que le está sucediendo ha sido enviado por Dios. Pero el Señor te está diciendo, yo puedo hacer algo precioso. El Señor te está hablando. El Señor está diciendo, yo puedo hacer algo precioso de esto para tu crecimiento. Yo puedo convertir esto malo, este problema, yo lo puedo convertir en una bendición. Pero tú tienes que mirar lo bueno y lo precioso que yo voy a hacer contigo. Esta palabra es para alguien. Si tú miras lo bueno y lo precioso, dice el Señor, yo te voy a sacar de ese problema, yo te voy a sacar de esa situación, yo te voy a sacar de lo malo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el Señor, esta palabra es para alguien. Amén. Así que si usted conoce a alguien, envíele esta palabra. Si usted siente en su espíritu ahora mismo, el Señor le está trayendo un nombre, el Señor le está trayendo una imagen de alguien, compártale esta palabra porque tal vez esta palabra va a ser de bendición o de respuesta para alguien que está sumergido en la amargura. Necesitas entender que lo que nosotros recibimos como revelación necesitamos entregarlo, necesitamos darlo. Amén. No sé cuántos puedan decir amén. En conclusión, para ir cerrando con esta palabra, para ir cerrando, el Señor también me hacía entender que hay muchas personas que les ha venido una amargura porque no han visto tal vez el desarrollamiento físico de una palabra profética. Hay personas que están como en ese espíritu de amargura porque tal vez alguien les profetizó y no han podido ver esa palabra materializada y esto ha producido una amargura en su corazón. Y esto ha hecho que su corazón se haya cerrado. Tal vez se haya cerrado para recibir lo profético. Pero yo vengo a decirte en esta noche que el Señor está diciendo que Él puede quitar esto. Él puede. Él te está diciendo, tú saldrás de ese dolor. Y el Señor me dice, yo no he enviado este problema. Y yo puedo hacer algo precioso en este tiempo para tu vida. Yo no sé si tú puedas agarrar esta palabra. Así que quiero cerrar esta palabra. Y escúcheme con atención, ojo con esto. Un hijo de Dios, escúcheme, un hijo de Dios no será sanado de un dolor, de una circunstancia difícil, de eso que le fue quitado, ni de esa herida que le hicieron, si no ve que de eso negativo Dios le traerá una bendición. Por eso le digo, no malinterprete mis palabras. Un hijo de Dios no será sanado de un dolor, de una circunstancia difícil, de eso que le fue quitado, ni de esa herida que le hicieron, si no ve que de eso negativo Dios le traerá una bendición. No será sanado si no cree que Dios tiene el poder y la autoridad para bendecirlo a través de ese mal momento que está pasando, o que ha pasado, o que está cruzando. Amén. Así que necesitas entender esto. Yo quiero orar por todos ustedes. Quiero soltar y orar quiero orar por ustedes. Así que de donde tú estás, toma este tiempo para cerrar tus ojos tal vez. Para tomarte este tiempo para que recibas esta oración. Amén. Así que quiero orar por todos ustedes, los que están ahí conectados y los que van a ver esta palabra en diferido. Amén. Quiero orar por ustedes. Padre, oro para que todo espíritu de amargura, Señor, sea sacado a la luz ahora mismo en cada uno de los que están ahí conectados. Y que tu Santo Espíritu, Señor, traiga, Señor, yo veo como el Espíritu Santo trae luz, trae revelación, que tu Santo Espíritu traiga revelación, que tu Santo Espíritu traiga rompimiento en cualquiera de mis hermanos que están ahí conectados, en cualquiera de mis hermanos que tengan un espíritu de amargura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Yo declaro, Señor, que el poder de tu sangre saca ese espíritu agazapado, esa raíz de la amargura ahora mismo del corazón de tu pueblo, de tus hijos, de esa persona que está ahí en esa cama llorando, Señor. De ese varón que está llorando como un niño. Padre, yo declaro, Señor, que viene un rompimiento, viene una revelación, viene la luz a sacar ese resentimiento, a sacar esa amargura. Esa raíz se rompe, Señor, por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Señor Jesucristo. En el poder de tu nombre lo declaramos. Yo te lo pido, Padre eterno, que ahora mismo, Señor, venga, descienda, Señor. Ahí donde mis hermanos están, Señor, venga tu poder sobre tu pueblo. Y haya, Señor, una libertad. Porque la verdad nos hace libres, Señor. Y la verdad, Señor, siempre triunfa, Señor. Yo siento en mi espíritu que hay unas personas ahí que han tenido una pérdida, han tenido pérdidas sentimentales. Y esas personas tienen amargura y culpan tal vez a Dios por lo que ha sucedido. Yo te invito en esta noche que tú le pidas al Señor perdón por tu amargura. Abre tu boca en esta noche. Dile al Señor, perdóname, Señor, por mi amargura. Perdóname, Señor, porque la amargura trajo resentimiento, Señor. La amargura trajo ira, trajo rencor, trajo ganas de vengarme, Señor. En algunos momentos abrí mi boca para decir, tú ves, tú solo te quedas mirando, Señor, ellos como prosperan y mira lo que me han hecho a mí. Y yo te quiero decir en esta noche, amado, que ahí donde tú estás, confiésalo, sácalo. Dile al Señor que te perdone por la amargura. Confiésalo, dile, Señor, perdóname por mi amargura. Perdóname, Señor, porque la dejé de entrar, se convirtió en una puerta, Señor, abierta. Confiésaselo. Y ahí vendrá, ahí está llegando esa sanidad. Ahí está llegando esa liberación. No entres en la dureza de un corazón a decir que tú no tienes amargura o que tal vez nunca has visto la amargura. Tienes que entender que lo mejor que puedes hacer es confesarlo, rodillarte o ahí donde tú estás de la manera que lo estés haciendo. Dile, Señor, perdóname por pecar, por dejarme amargar por otros, Señor. Por dejar que otros me amarguen. Yo siento muy fuerte en mi espíritu que hay una persona que le entró un espíritu de amargura por un dictamen médico. Hay una persona que le entró una amargura en su corazón, un espíritu de amargura por un dictamen médico. Pero el Señor te está diciendo en esta noche, no es lo que los médicos dicen, es lo que yo digo. Así que tú que estás ahí, dile al Señor que le pides perdón. Que le pides perdón por haber dejado la amargura por ese dictamen médico. Por esos exámenes que dicen algo que no es lo que el reino está diciendo. Así que pide perdón. Cree que Dios puede hacer algo grande de tu situación. Tú serás testimonio para otros de ver cómo Dios sí puede hacer algo sobrenatural sobre aquel que cree. Si Dios puede sanar y puede quitar una enfermedad si tú crees. Señor puede restaurar, el Señor puede restaurar nuestra sanidad. Puede restaurar tu vida, puede restaurar tu páncreas, puede restaurar tus vísceras, tus testículos. Puede restaurar tu tiroides. Puede restaurar tu corazón. Puede restaurar cualquier tapadura, obstáculo que hay en tus venas. Créelo, porque el Señor lo va a hacer si tú crees que Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo en tu vida. Amado Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor.
Muchas gracias. El Señor pone también esto en mi espíritu. Ahí hay una persona que tiene una raíz de amargura por una ofensa que le hizo un hermano de sangre. Vino un espíritu de amargura por una deshonra que hizo un hermano. Así que el Señor te está diciendo que sueltes esa amargura y que lo perdones, aunque tú sabes que eres culpable, pero perdónalo. Suéltalo y suelta y deslígate de toda amargura. En el nombre del Cristo glorificado yo declaro esta palabra, yo la profetizo. Yo la he soltado en tu nombre, Señor, y tu palabra no cae en el piso, no cae vacía, no vuelve vacía, Señor, no cae por tierra, Señor. Así que te doy gracias, Señor. También siento en mi espíritu que hay una mujer entre los 55 y 60 años que tiene una amargura por un hijo que la ha deshonrado, por un hijo que la hace sentir menos. Y ahí hay amargura. Así que suelta esto, suéltalo y deslígate de la amargura y tendrás libertad y avanzarás en este tiempo como nunca antes habías avanzado. Asimismo yo declaro, Señor, que si aquí hay personas que sirven, Señor, que están en una congregación, que están sirviendo, pero están amargados, tienen amargura, Señor, yo te pido, Señor, que seas tú guardándolos y sanándolos, Señor. El Señor pone esto también en mi espíritu. Yo siento en mi espíritu que ahí hay alguien que le ha entrado un espíritu de amargura por una palabra que le soltaron o le dijo un pastor. Suelta eso. Suelta eso. Suelta eso. Y alcanzarás lo que nunca has alcanzado. Suelta, deslígate. Siento en mi espíritu decirle esto. Deslígate de la amargura y el Señor hará cosas extraordinarias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he predicado, he soltado esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. No sé cuántos puedan decir amén, no se me desconecten todavía. No se me vayan todavía. Estén ahí conectaditos. Vamos a compartir la cena del Señor. Vamos a compartir la cena del Señor. Amado Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos este tiempo, declaramos este tiempo, bendito Señor. Y te pedimos perdón por cualquier amargura, Señor, por cualquier pensamiento, por cualquier palabra, por cualquier acción, Señor, que hayamos cometido en contra de tu palabra, en contra de tu voluntad. Pidiéndote perdón, Señor, asimismo podemos comer de tu carne y beber de tu sangre de una manera digna, pidiendo perdón, Señor. De esta manera, Señor, comemos de tu carne y bebemos de tu sangre, pidiéndote perdón si hubo de nuestra parte ignorancia, terquedad, y si esa terquedad nos ha llevado, Señor, a tener alguna consecuencia, Señor. Te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Tú eres justo, Señor. Perdónanos. Coman de la carne del Señor. Asimismo, esta es tu sangre, Señor. Y tu sangre fue derramada, Señor, para redención de tu cuerpo, para la redención de tu cuerpo, para la redención de tu pueblo, para la redención de tu iglesia, para la redención de tus hijos. Así que tomamos de tu sangre y declaramos, Señor, que todo nuestro ser se restaura, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Ahí le va a salir unos anuncios. Mientras tanto los voy leyendo.
Mientras tanto los voy leyendo. Bendiciones para la familia Soto Espinosa en Bolivia, para Rubén Panqueva. Bendiciones para Rubén Panqueva. Bendiciones para Anadaco, Bolivia, Manuel Alberto Pérez, bendiciones, Bogotá, Colombia, Margot Melgar, Bolivia, Gloria Peña en Bolivia, Leonor Muete en Bogotá, Colombia. Y todos los que nos escriben ahí, un amén, un amén, un amén, un amén. Gracias por todos los que se comunican. Por Sandra Nieme Flores, bendiciones en los Estados Unidos, Sandra Nieme en los Estados Unidos. Gracias por ese amén, por colocar un amén. Bendiciones para todos, para Rusas Toque, bendiciones, Villavicencio, Colombia. Y para todos los que han colocado, Estela Omaña, bendiciones para todos los que están ahí. A los que les estoy leyendo, bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones, bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo. Declaramos, Señor, que hecho está. Así que los amamos, los bendecimos. Recuerde, esta palabra es para meditar sobre ella. Medita sobre esta palabra, vuelve y véala, vuelve y escúchela, compártala y bendiga a otros. Recuerde que esta prédica queda montada en nuestro canal de YouTube, Pastor Henry Ríos 276. Y también queda en nuestra plataforma de Facebook Live. Amén. Así que denle un me gusta, inscríbase, denle a la campanita y ayúdenos a crecer el canal de YouTube. Bendiciones para ustedes. Les amo en el Señor. Shalom, juiciosos. Les amo. Bendiciones. Bendiciones. Muchas bendiciones para ustedes.